Muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar de mi tema de tesis de maestría. En este caso, bueno, el título de la plática es Caracterización de nitruro de galio crecido por sublimación en espacio cercano. ¿Nitrógeno galio, perdón? Nitruro de galio. Nitruro de galio. Si es galio nitrógeno, no el compuesto binario. En este caso, pues, ¿cuál es la motivación? Brevemente, nosotros el enfoque del grupo de trabajo, más que nada va orientado a la elaboración de celdas solares, pero no es exclusivo esto. Este material tiene distintas características que ofrecen una amplia aplicación tecnológica, tanto a lo que son dispositivos electrónicos como optoelectrónicos, así como espintrónicos. ¿Por qué? Porque este es un semiconductor de banda ancha, tiene 3.4 electronvolts de gap. Además es una transición entre bandas, lo que sería la banda de valencia y la banda de conducción directa. Esto eficientiza los procesos como son de emisión, detección de luz. ¿Sí? Les decía, bueno, el enfoque, la motivación va por el lado de dispositivos optoelectrónicos, más específicamente fotovoltaicos, celdas solares. ¿Por qué? Nosotros el nitruro de galio, les mencionaba, su gap es de 3.4 electronvolts. Aquí podemos ver el espectro de irradiación solar, el cual en el espacio es la curva anaranjada. En la Tierra, de acuerdo a las longitudes, ¿cómo se dice? Perdón. Sí, latitud en el planeta, va a tener distintos perfiles un poco diferentes, pero similares entre sí, lo que podría ser, por ejemplo, el azul y el verde. Aquí, como ven, hay ciertas pérdidas, hay caídas, por lo que son la absorción en la atmósfera, debido a los materiales que están presentes, a los gases, todo eso. Entonces, aquí hay unas ciertas pérdidas respecto a la irradiación solar, ¿no? Pero nosotros podemos ver hacia la derecha se corren hacia menores energías de gap, o sea, nos estamos acercando de un semiconductor a metales. ¿Sí? Bueno, esta es una de las ciertas ventajas, la motivación, por así decirlo. ¿Cuál es otra? El hecho de que el nitruro de galio pertenece a la familia de nitruros semiconductores. Esta en concreto involucra lo que es el nitruro de indio, nitruro de galio y nitruro de aluminio. Aquí nosotros tenemos una gráfica, lo que es la constante de red respecto al gap del material, del semiconductor. Lo que vamos a ver es que estos tres materiales presentan dos características importantes. La primera es que se pueden encontrar en dos estructuras. Una hexagonal, que se etiqueta como tipo bursita, la otra cúbica, que se etiqueta como zinc blenda. ¿Sí? Estos son, digamos, dos estructuras de tipo cloruro de sodio, de sal, que están entrelazadas, pero les digo, es cúbica. Aquí lo que nosotros podemos ver es que, teóricamente, una aleación ternaria, por ejemplo, entre galio, indio, nitrógeno, que sería esta parte de aquí, o galio, indio, aluminio, que sería esta parte de acá, en estas curvas, va a conservar el mismo tipo de estructura del material. Además, como en esta región, la diferencia entre los parámetros de red de estos tres materiales son muy cercanos entre sí. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a esto? Que nosotros tenemos de la teoría, y hay algunas estructuras para celdas solares de este tipo, multicapas, tándem. Se tiene nitruro de galio tipo P, tipo N, y en la parte media se pueden tener distintos números de capas de aleaciones ternarias, en este caso galio, indio, nitrógeno. ¿Sí? Lo que nos va a ayudar es que la diferencia reducida entre los parámetros de red y que conserven la misma estructura hexagonal va a hacer que el acoplamiento entre capas sea bueno. Esto va a eficientizar el proceso, por ejemplo, de conversión energética. ¿Por qué? Porque si no hay, por ejemplo, en muchas de las celdas solares actuales, se utilizan un material, por así decirlo, en una estructura hexagonal, la capa intermedia, y la capa base donde se está creciendo es una estructura cúbica. Aquí les va a generar defectos estructurales, va a haber vacancias, va a haber fronteras de grano, todo eso, y todo eso reduce la eficiencia de conversión
de la celda solar, ¿sí? Entonces estas son ventajas respecto a esta familia de materiales. Yo ahorita únicamente voy a centrarme en lo que son resultados respecto al nitruro de galio. Les decía, una de las condiciones, aquí vemos la estructura hexagonal, les da, digamos, les habla de que el material es química y térmicamente muy estable, ¿sí? Difícilmente se va a degradar. Respecto a propiedades eléctricas, ópticas, aquí podemos ver, pues el gap es ancho, nos va a ayudar respecto a emisión, detección de luz, cosas de ese tipo, y eficientizar los procesos. El hecho de que la banda de valencia y la banda de conducción coincidan en un mismo punto, ¿no? Pero aquí hay la desventaja, ahora la síntesis del material. Aquí nosotros les muestro una tabla respecto, por ejemplo, a lo que es el proceso de hacer silicio, arsenuro de galio, fosfato de galio. Está el nitro de aluminio, nitro de galio, nitro de indio, y las condiciones, por ejemplo, para la síntesis de diamante. Si ustedes ven, las presiones respecto al punto de fusión del diamante son 60.000 atmósferas. La temperatura son 1600. Por el del nitro de indio son temperaturas de 1900 grados, a presiones superiores a las de la síntesis del diamante. El nitro de galio son presiones menores relativamente respecto al diamante, pero temperaturas mayores. El nitro de aluminio es el que es un poco más sencillo de sintetizar, ¿no? Entonces esto nos habla de que es muy complicado trabajar este material. ¿Cuál es la motivación de nosotros? Lo que les decía. Aquí yo lo pongo como sublimación en espacio cerrado, o hay quienes lo conocen como transporte de vapor en espacio cercano. Esta técnica, nosotros utilizamos este equipo. Nosotros vamos a poner nuestros sustratos y vamos a utilizar dentro de este polvo de nitro de galio. La idea es que este es un equipo relativamente de bajo costo. Este material está muy estudiado, como les mencionaba, por todas las aplicaciones que tiene en distintas áreas de la tecnología. La desventaja es que todas han sido en base a técnicas epitaxiales. Igual muchos no están familiarizados, pero digamos, las técnicas epitaxiales es crecer el material prácticamente molécula a molécula, lo que requiere que sean sistemas de ultra alto vacío. Por ejemplo, son, no sé, presiones manejadas de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11 torr. Además de eso, o sea, el vacío les va a evitar que haya contaminaciones, que sea de buena calidad. El hecho de que se emplean sistemas muy sofisticados para que sea realmente el depósito, el crecimiento de ese material, les digo, prácticamente capa a capa o molécula a molécula, todo eso implica un costo muy elevado, tanto de mantenimiento como de funcionamiento, de operación, todo eso. Entonces este es un sistema que nosotros modificamos, está caracterizado o está muy estudiado para funcionar en lo que es la síntesis, por ejemplo, de teluro, sulfuro de cadmio, pero usualmente, hasta donde tengo entendido, se trabajan en temperaturas cercanas a los 600, 650 grados. ¿Mande, perdón? Celsius. Grados Celsius, perdón, no escuchaba. En este caso nosotros, las temperaturas, inicialmente, como fue una modificación, fue un rediseño. Aquí si pueden ver, hay una parte donde al inicio nosotros empezamos a calentar por medio de lámparas infrarrojas, estábamos fundiendo los filamentos, en la cámara de acero estábamos alcanzando temperaturas de 450 grados, entonces nos estaba fallando lo que era el vacío, los sellos de vacío se estaban quemando. Fue un reto de diseño en esta parte. Ya una vez que superamos todo eso, que se hicieron las adecuaciones necesarias, la temperatura inicial nosotros no tuvimos un buen control de cómo medirla. ¿Por qué? Son temperaturas muy elevadas, la configuración que nosotros estábamos empleando no hay caracterizado para esto, pero nosotros teníamos temperaturas alrededor de 800 a 1000 grados, lo que estábamos sensando. Últimamente se mejoró el control de temperatura. Para nosotros sublimar el material, en realidad estamos trabajando sobre los 1150 grados. Entonces, esa diferencia prácticamente es el doble, por eso fue un problema de diseño.
Ok, bueno, yo les voy a mostrar datos experimentales, por lo de la charla, ¿no? Caracterización. Son 4 muestras. Aquí se me olvidó cambiar los substratos. Realmente, o sea, de los que tenemos algunos datos, ¿sí? Son 4 muestras. 3 están depositadas sobre zafiro, sobre cuarzo y una sobre zafiro. Un tiempo aproximado de 10 minutos es lo que estamos midiendo. No se hizo a vacío, en realidad fue a baja presión porque es .1 torts. Y la temperatura, pues ahí está una escala, ¿no? Les decía, 865 a 1000 grados, pero eso por el error deben de ser alrededor como de 200, 250 grados sobre estas mediciones, ¿sí? Y de acuerdo a la literatura y a lo que nosotros obtuvimos de las muestras, aquí les voy a describir brevemente. El proceso que está ocurriendo es, les mencionaba, nosotros utilizamos polvo de nitro de galio, está la molécula como tal. Esta es una molécula fuertemente enlazada, son 9.12 electronvolts por molécula, ¿sí? Por par. Lo que hacemos al calentar el material es sublimarlo, pero no es una reacción típica. Muchos de los materiales se sublima el compuesto como tal. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es disociar la molécula. Vamos a tener aquí un problema. ¿Por qué? Porque el galio a temperatura ambiente es líquido. El nitrógeno va a tender a hacerse una molécula diatómica cuya energía de enlace es superior a la del nitro de galio. Son 9.8 electronvolts aproximadamente. Y pues es un gas. Y la tercera, el nitro de galio, es un sólido. Entonces vamos a tener un sistema combinado de sólido, líquido y gas. ¿Sí? Además de las energías de enlace, por ejemplo, les digo, la molécula de nitrógeno es la que en la naturaleza está más fuertemente enlazada. El nitro de galio, ya vieron algunas de las características, por ejemplo, en las presiones y temperatura de fusión. Y el galio, su temperatura de evaporación, nada más para que se den una idea, creo que son 3500 grados centígrados. Entonces, todos estos materiales presentan muchas diferencias entre ellos, las propiedades. Por eso la síntesis es muy complicada. La ventaja es que una vez que se sintetiza el material, precisamente por ello, va a ser difícilmente que se degrade. Va a tener resistencia a la radiación, no son materiales tóxicos. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Bueno, les decía, se disocia la molécula de nitro de galio. Nosotros vamos a suponer que sobre el substrato, que en este caso cuarzo o zafiro, primero se va a depositar una capa de galio metálico. Posteriormente, debido a la temperatura, puede haber dos cosas: que haya presentes iones de nitrógeno, o va a haber la recombinación y se van a formar moléculas de nitrógeno N2. Lo que va a ocurrir es que sobre la capa de galio metálico se van a difundir esas moléculas de nitrógeno o los iones, y posteriormente van a reaccionar con el galio metálico para pasar a formar lo que es el nitro de galio. ¿Sí? Ese es el esquema general del procedimiento. Bueno, ya después de que nosotros hicimos nuestra síntesis de material, vamos a caracterizar. Una de las caracterizaciones que tenemos es difracción de rayos X. Aquí les muestro 3 difractogramas de lo que son las muestras crecidas sobre cuarzo. Y en la parte inferior se ve lo que es el patrón teórico de lo que sería el nitro de galio, ¿sí? Aquí nosotros podemos identificar esta banda ancha, podemos decir que es amorfa. La contribución son de 3 planos de difracción, identificados para el nitro de galio en la estructura tipo hexagonal bursita. Y esta parte de aquí se asocia a lo que es síntesis de óxido de galio, de un cierto óxido. ¿Por qué? Esto ocurre porque no estamos trabajando en alto vacío, por la complejidad de que no tenemos una fuente que compense el nitrógeno que se está evaporando. Aquí va a haber otra situación que no les mencioné. Las presiones de vapor entre lo que es el galio y lo que es el nitrógeno tiene una diferencia alrededor como de 5 o 6 órdenes de magnitud. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando se disocie la molécula, el nitrógeno fácilmente va a escapar. Entonces nosotros vamos a tener deficiencias en nitrógeno. Por eso es lógico que esto aparezca. En el difractograma para la muestra sobre zafiro, aquí ya se pueden identificar de forma más clara los mismos planos de difracción para el nitro de galio, ¿sí? Además seguimos teniendo la contribución del óxido de galio. Okay. La siguiente fueron 2 espectroscopías.
bueno, la espectroscopía de energía dispersada, que es un análisis químico básicamente, y la otra que son imágenes superficiales de la muestra, ¿sí? Desde el lado izquierdo se muestra una de las imágenes del material crecido sobre zafiro. Aquí en realidad esta parte oscura es el substrato, es zafiro únicamente. Los cúmulos que se ven aquí es el material que nosotros estamos sintetizando. Aquí dice, bueno, son 20 micrones la escala, aquí son 2 micrones, estamos haciendo un acercamiento a uno de estos cúmulos aislados. Como pueden ver, aparecen distintas características en la morfología de la superficie, ¿no? Aquí hay unas irregulares que parecen hojuelas, esta se ve muy plana, muy metálica. Esto nos está hablando de que nosotros consideramos es galio metálico, otros pueden presentar características asociadas a lo que es el óxido de galio, y finalmente lo que sería el nitro de galio, ¿sí? Aquí al lado derecho vemos una muestra crecida sobre cuarzo. En realidad aquí no hay evidencia del substrato, todo lo que estamos teniendo es el material sintetizado. Nuevamente, de acuerdo a los resultados anteriores, la difracción de rayos X, asumimos que es una mezcla de estos tres componentes, ¿no? Galio, óxido de galio y nitro de galio. Aquí podemos ver el resultado en porcentaje atómico de la muestra, del análisis químico. Aquí se tienen 3 muestras caracterizadas. Se tienen valores máximos y valores mínimos. ¿Por qué? Porque para poderlo caracterizar se hicieron distintas mediciones, digamos, sobre esta superficie que aquí tenemos, no sé, deberían de ser 100 por 100 micrones aproximadamente. Se hacen análisis superficiales, en determinada región podría ser de 20 por 20 micrones, y se hacen análisis puntuales. ¿Esto por qué? Porque aquí nos van a indicar ciertas tendencias. Si ustedes ven el porcentaje atómico de galio, en todas las muestras está cargado sobre el 50%. Esto nos quiere decir que nuestra muestra está enriquecida en galio y va a tener deficiencias en nitrógeno, como era de suponer, ¿no? Pero en algunas regiones que son puntuales podemos ver que las proporciones prácticamente son 50-50, lo que nos estaría hablando de que la muestra sería estequiométrica, o sea, se conserva la relación. Estamos hablando de un compuesto binario cuya fórmula es GAN, quiere decir una molécula de galio por una de nitrógeno. Eso sería que fuera estequiométrico, ¿no? Ok, bueno, es eso. Lo siguiente son resultados de luminiscencia. Estas muestras, una de las características es que presenta luminiscencia a temperatura ambiente. No todos los materiales presentan luminiscencia, y menos a temperatura ambiente. Debido a las distintas características y materiales presentes, sobre la misma muestra nosotros tenemos emisiones en distintas regiones. Aquí respecto a la energía, nosotros tenemos bandas etiquetadas como YL, que son emisiones amarillas. GL2 respecto a la literatura es una banda en emisión verde, la luz es verde, lo que ven, pero son muestras enriquecidas en galio. Aquí tenemos esta banda negra que está entre los 2.7 a 3 electronvolts, son emisiones en el azul, y sobre los 3 a 3.4 electronvolts hay emisiones en el ultravioleta, ¿sí? Este es un mismo espectro, o sea, la emisión tiene contribuciones, por ejemplo, esta azul en el amarillo y en el azul parte. ¿Qué es lo que va a hacer? Que la emisión tenga una tonalidad blanca, ¿sí? Esto nos está hablando de que nosotros podemos sintetizar con este material, por ejemplo, diodos LEDs o diodos láser que puedan emitir en regiones desde el rojo, aunque aquí yo no lo tengo presente, pero sí hay contribuciones asociadas a la emisión roja para este material, hasta el ultravioleta. E incluso, en lugar de hacer arreglos de LEDs para emisión blanca, nosotros podríamos estar sintetizando un material que emita con luz blanca por la presencia de distintas bandas, ¿sí? Bueno, eso es una medición de temperatura ambiente. Aquí se presenta una medición a baja temperatura. Nosotros vamos a correr desde los 16 Kelvin hasta los 300. Aquí podemos ver, ahí en esta parte es más notoria, hay algunas contribuciones que se pueden detectar de excitones ligados a defectos estructurales, o pueden ser
electrones desligados, vinculados a defectos estructurales o superficiales del material. Y aquí no me voy a meter mucho a fondo, nada más les voy a presentar los resultados de esta luminiscencia, porque si no, pues no acabaría en realidad con la plática, ¿no? Aquí podemos ver, lo único es, si ustedes ven cómo evoluciona este espectro, se empieza en la región azul y va a ir teniendo contribuciones en el amarillo. ¿Por qué? Porque estas dos bandas en este material están vinculadas. De hecho, nosotros tenemos, bueno, se cuenta, no les presenté en los resultados del análisis químico, hay incorporación de carbono. ¿Qué es lo interesante? Que la emisión tanto en la banda azul como en el amarillo se incrementa con la incorporación en calidad de dopante de carbono. Pero más interesante aún es que no se ha logrado determinar bien cuál es el efecto que tiene, porque en la banda amarilla se ha dopado nitro de galio con 17 elementos diferentes, carbono, oxígeno, fosfato, fósforo, cosas así, y todos dan un aumento en la emisión, pero no saben a qué está ligado, por eso asumen que se debe a defectos estructurales del material. ¿Sí? Esta es otra medición de la misma muestra. Esta ya tiene un mejor comportamiento, nada más es una emisión en la región verde, está centrada alrededor de los 2.4 electronvolts. Para la muestra crecida sobre zafiro, esta es la emisión, es prácticamente igual, se hicieron las mediciones en distintos puntos, lo que nos habla de que el material sintetizado es más uniforme, más homogéneo. ¿Sí? Aquí no hay mucho, esta es una parte interesante. Ustedes ven aquí la detección en el ultravioleta a baja temperatura, nos habla de todos los fenómenos cuánticos, les decía, de excitones, réplicas fonónicas que está viendo. Incluso aquí hay unas pequeñas contribuciones de lo que nosotros asumimos son detección de segundos armónicos que aparecen de forma clara aquí. Esta es otra muestra. Aquí prácticamente el espectro es plano en la región del verde, pero tenemos emisión en el ultravioleta y alrededor de los 1.6 electronvolts, que sería la verde, digo la roja, perdón, un poco corrida hacia mayores longitudes de onda. Estos perfiles, si los comparan, son prácticamente iguales. Nosotros estamos teniendo de aquel lado la detección de réplicas fonónicas asociadas a la emisión característica de la transición de bandas, las cuales, bueno, de aquí ya salieron algunas contribuciones porque esto no estaba reportado, ni tampoco está reportada esta parte, la detección de emisión del segundo armónico, lo que sería la mitad de aquello, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso es lo que tengo. Ya lo otro son más caracterizaciones, les digo, si me meto a explicarles todo, pues no vamos a terminar porque son muchos fenómenos, mucho de etiquetar a qué se asocia cada banda, ¿no? Y ya nada más brevemente, como conclusiones, pues les puedo decir, se puede considerar pues como un punto a favor lograr sintetizar el material por esta técnica, porque es económica, porque no estamos utilizando fuentes de compensación de nitrógeno y porque a pesar de que las muestras no son de buena calidad ahorita aplicables para, digamos, algún tipo de dispositivo, se están obteniendo resultados que al menos aquí, con base a esto, son favorables, que nos habla de la viabilidad para su futura aplicación, ¿no? Primero, ya. Bueno, tengo un chorro de preguntas, pero no te las hago. Te voy a hacer así como las que más me llamaron. Variaste dos parámetros y estuviste, no sé si me malentendí, enseñándonos como comparaciones. Vi que variabas la T y el tiempo y la temperatura. ¿Cómo es que estuviste comparando eso? O sea, ¿cómo comparas algo que está crecido a 10 minutos con algo que está crecido a 15 y con 300 grados a 600? No vi eso. Lo que pasa era lo que les mencionaba. Fue un problema en cómo tuvimos que censar la temperatura. Ajá. En realidad no se tenía un control bien de cómo censarlo. Por eso les mencionaba que se han seguido haciendo modificaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar sobre esto, pero ahora con la aleación ternaria. Uh-huh. La idea es ahora sí tratar de hacer un dispositivo. Yo voy a trabajar con indio galio nitrógeno.
se ha seguido modificando el equipo. ¿Para qué? Para eficientizar, por ejemplo, el control de los parámetros, en este caso la temperatura. Nosotros, por la configuración que tuvimos que hacer, les digo, en realidad pues es todo el diseño empírico, ¿no? Error y prueba y fallo. Les mencionaba al principio, por ejemplo, teníamos problemas con la temperatura. Se estaba disipando muchísimo calor a nuestro campana de acero, les digo, es de acero. Ahí se notan las imágenes, había puntos que el acero se quemó, o sea, por la parte externa, porque se sentaban temperaturas de 400, 450 grados. Todo eso hubo un problema porque los sellos de vacío se estaban degradando, o sea, después de que se daba el quemón, había una pérdida de vacío, se estaban perdiendo el nitrógeno que estaba en el material. Tuvo que haber una configuración adicional. Perdón. Usualmente, hasta donde yo tengo entendido, lo más típico para depositar, lo que les decía, es CDS o CDT. Aquí ustedes tienen 2 bloques de grafito y adentro hay lámparas. ¿Sí? Y usualmente nada más colocan el substrato y colocan una... Bueno, chalupa. Nosotros les decimos una celda, una chalupa de grafito, ¿no? Sí, en el cual se contiene el material. Si nosotros lo hacíamos así, en realidad lo único que depositábamos era galio metálico. ¿Por qué? Por lo que les decía, las diferencias de presión de vapor del galio y del nitrógeno. Les digo, son 5 o 6 órdenes de magnitud de diferencia. O sea, estamos hablando de 10,000 a 100,000 veces la diferencia, ¿no? Entonces, el nitrógeno fácilmente se iba, lo único que depositábamos era galio. Nosotros tuvimos que hacer una modificación. A ver si... Aquí aparece. Igual a lo mejor no se ve bien. Nosotros cambiamos todo esto. Tenemos un contenedor hecho de grafito, más o menos en este sentido. Aquí es una cuerda, aquí nosotros colocamos el polvo de nitro de galio y en la parte posterior va el substrato. Todo esto está cerrado como si fuera un bote. Nosotros lo calentamos por medio de una resistencia que nosotros mandamos hacer de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? Con esto, dado que aquí está la resistencia, el grafito es conductor, todo eso, evitar problemas de que se fuera a aterrizar. El sensado inicial se estaba poniendo dentro de una de estas barreras, ¿no?, que hay sobre ese cerámico que nos está aislando. Entonces, por la pared, por la diferencia entre la distancia donde se estaba colocando el termopar y el grafito, no se tenía un control preciso. Por eso es que nosotros vamos desde el rango de 865 hasta 1100 grados, me parece, o 1000, algo así en este caso. Les digo, aquí hemos tenido, digamos, en este fue la problemática que tuvimos y con lo que trabajamos. Se han seguido haciendo modificaciones, se tienen resultados sobre otro, del mismo material crecido en otro tipo de substratos, y en los cuales se estaba trabajando en el mismo esquema. Pero todo nos parece indicar que estábamos alcanzando temperaturas de 1400 grados aproximadamente. Les digo, las nuevas modificaciones sobre esto, se puso una pieza adicional de grafito, se hicieron algunas modificaciones distintas y ya se colocó el termopar dentro de esto. ¿Sí? Okay. Entonces ya aquí se está sensando y tenemos que, en realidad, para que la molécula sublime tiene que ser aproximado a 1050 grados centígrados. Temperaturas inferiores a esto, en realidad lo único que hace es que el polvo gana energía cinética, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es que se salpica el substrato. Ustedes ven polvo sobre el substrato por el aumento de energía cinética, pero no hay degradación, no hay evidencia de que se haya depositado material. O sea, en realidad, aunque estén trabajando en 1000 grados, el material no le hacen ni cosquillas, nada más lo van a hacer que se mueva. Okay. Otra pregunta, en tu micrografía SEM que nos mostraste, tú dijiste que el fondo negro era zafiro. ¿Mediste el SEM ahí? ¿O no son zonas de carga? No sé. No, es el substrato. Es el substrato, no son zonas de carga. Sí, no, precisamente por eso tuvimos que hacer la ampliación a lo que son los cúmulos aislados. Porque aquí nosotros estábamos detectando era zafiro, era aluminio y oxígeno, ¿no? Ajá.
realmente era lo que estábamos detectando. Ahí no hay evidencias de presencia ni de galio ni de nitrógeno. Ah, ok. Espérate, pues fue así. Sí, ya sé que son dos. Ya sé. Bueno, en realidad... También bueno, dos, ¿eh? ¿Me quieres? Sí, voy a hacer que sean dos y después... Exacto, así, enrole que roto. En realidad tengo preguntas así un poco específicas, ¿no? La idea tuya es obtener el material para aplicarlo a la celda, Así es. ¿cierto? El punto es el siguiente, por ejemplo, ya partiendo de este, ¿no? Aquí tienen que no se obtiene como tal la composición estequiométrica, ¿no? Que sería 50 y 50. Así es. Dices que puntualmente sí se obtiene, Sí. pero en general no se obtiene. No, ya, por eso se les decía, esto es respecto a lo que son Ajá. zonas puntuales y zonas superficiales, ¿no? Mediciones superficiales. Ah, sí. Entonces, aquí en estas muestras, específicamente hablando, está más cargado hacia el galio. Les decía, se ve desde la difracción de rayos X, tenemos contribuciones de óxido de galio, y en la luminiscencia, les decía, las bandas características, toda la emisión verde está caracterizada porque son muestras enriquecidas en galio. Se siguieron modificando, se ha seguido modificando el sistema. Hay resultados de nuevas muestras en las cuales la composición, tanto superficial como puntual, ya presenta una estequiometría muy cercana, de valores del 50-50. Que eso no lo mostraste. No, aquí esos resultados no los mostré porque incluso en esas se han hecho otras caracterizaciones y presentan propiedades hasta cierto punto podrían ser más interesantes. Porque aquí estamos teniendo, como ven, son cúmulos aislados y unas películas que no son, la verdad no son homogéneas, no son uniformes. Les decía, tanto por aplicación ahorita no es viable, los resultados son favorables, pero también hemos tenido crecimiento de material en bulto, que son resultados que yo aquí no tengo. Y eso, digamos, es interesante por lo mismo, la complejidad del sistema, cómo crece, y el material en bulto que nosotros estamos teniendo, digamos, ya son, por así decirlo, para que me entiendan, son cristales, son estructuras que si este es el substrato, a simple vista ustedes ven un cúmulo de este tipo. Entonces, esto ya es más interesante, la verdad no se los presento, ya no les sigo hablando de esto, igual en alguna otra charla se los presento, pero se tienen muchas mejoras respecto al análisis químico, se le han hecho mediciones tanto de difracción de rayos X como difracción de electrones, y tienen características bastante mejores que estas muestras. ¿Sí? Y la segunda, bueno, entre otras que después seguiré preguntando, ¿no? La cuestión de la temperatura. Es que no puedes medir la temperatura bien, ¿no? Es decir, ese es un rango de incertidumbre que tienes en la temperatura como tal. Sí. Aquí en realidad, esto incluso si te vas a la literatura, todos los datos, por ejemplo, de la síntesis del material, son calculados teóricamente. No hay mediciones exactas o confiables de forma experimental. ¿Por qué? Retomamos la complejidad del sistema. Sí. Era lo que les decía, lo que involucra. Tenemos un gas, tenemos un líquido, tenemos un sólido, Sí, entiendo. que todos tienen temperaturas, presiones de fusión, cosas así, muy elevadas. Entonces, muchos de estos datos son meramente teóricos. Los resultados, les digo, son favorables. Aquí la incertidumbre, ¿por qué es? Porque en el equipo nosotros no sabemos en qué momento se está sublimando el material. En primera está dentro del contenedor de grafito. En segunda, en principio se supone que debería de aguantar, pero por la problemática del problema de calentamiento, aquí esto es una tapa de acero. No tenemos una ventana, se tenía una ventana de cuarzo, que les digo, al inicio se supone debe de aguantar la temperatura, ¿no? Pero No funciona. por seguridad mejor utilizamos la tapa de acero. Entonces nosotros no tenemos la menor idea de qué es lo que está pasando dentro de Ajá. del Pero contenedor. ¿el termopar que Entonces, tienen puesto? ¿mande? El termopar que tienen puesto, lo tienen puesto cerca de la chalupa, ¿no? Donde está el sustrato. En estas mediciones lo que nosotros teníamos es una cerámica, les digo, aquí está aislado, ¿no? Nosotros teníamos nuestra celda de grafito, esta parte de aquí, Ajá. y en realidad nada más era un tiraje de 3 hilos de la resistencia, era algo así.
para evitar el problema de, nuevamente, que se aterrizara, de que fuera a haber un corto, si esta es la barrera en el cerámico, nosotros teníamos que colocar el termopar aquí. Entonces, la diferencia entre la distancia y el hecho de que es un cerámico, pues tiene que ser un aislante, todo eso reduce mucho la precisión en cuanto a la medición de temperatura. Y además esto, realmente, pues es un estimado en qué rango, más bien, el tiempo depende del rango en el cual yo estaba poniendo, asumiendo que empieza la síntesis del material. Yo decía, bueno, de esta temperatura hasta el máximo que llegaba en esos 10 minutos o en esos 15 minutos, es lo que yo estoy considerando como temperatura mínima y máxima y el tiempo de depósito. Igual podría ser un tiempo mucho menor, lo cual suena lógico. ¿Por qué? Porque les digo, a 1000, todavía 1100, 1000, no, aquí me faltó, no es esa, deben de ser 1150 grados que se sublima. A 1100 grados no se le hace nada al material. Entonces quizá nosotros estamos sintetizando el material en tiempos menores a los que estoy trabajando, y obviamente el gradiente de temperatura, la diferencia que hay es bastante mayor, ¿no? Pero les digo, fue por eso. ¿Por qué, digamos, se presentan estos resultados así? Es lo que se me dio en base al montaje experimental, ¿no?, que tenemos. No se puede hacer digamos, de una forma mejor. ¿Por qué? Porque les digo, este equipo se estuvo modificando. Inicialmente, bueno, a lo mejor tú sabes, aquí la cámara lo que utilizan es cuarzo, ¿no? Las primeras veces que se hicieron depósitos sobre el cuarzo por la temperatura estaba recristalizando y se estaba tronando. Como era creo que de 1,5 pulgadas, entonces eso era un riesgo de que se fuera a tronar con la temperatura si truena el vidrio, ¿no? Por eso se cambió, se puso acero. Cuando se pone el acero, la disipación de calor nos metía en un problema porque nos estaba afectando el vacío, nos estaba afectando el hecho de que estaba disipando, se estaba yendo a la cámara, no nos permitía llegar a las temperaturas deseadas. Entonces tuvo que hacerse una serie de modificaciones desde el punto de vista, por ejemplo, en la campana, posteriormente de lo que se utilizaba como calefactor para que se sublime el material, y pues, ha seguido haciéndose la modificación, porque esto, les digo, el objetivo era reducir costos. Hasta cierto punto se está logrando. Las muestras ahorita no son de la calidad deseada, pero ya el hecho de sintetizar el material es un punto a nuestro favor. Y hasta donde tenemos entendido, creo que solamente hay 3 o 4 grupos de trabajo que están tratando de sintetizar el material con técnicas similares de sublimación. Esto, bueno, en el área de materiales a nivel mundial, hasta donde nosotros tenemos son las referencias. Lo que les decía, la literatura está muy estudiada de este material, pero técnicas que son muchísimo más costosas. Muéstrame rápido la tabla. No, ya, no. No, la temperatura. La temperatura. Quedan 7 minutos para que tenga el profesor y ahí más hay que preguntar. Yo sé que, pero ahora después habla y Una pregunta rápida. ¿De qué espesor son tus películas? ¿Tienes? ¿O no las has medido? No se les midió perfilometría porque les digo, son muy irregulares. ¿No sacaron un espectro de absorción para poder determinar el espesor y de ahí el banco? Tampoco no era viable. El espectro de absorción. No, ¿por qué? Tenemos el material combinado, ¿no? Les digo, tenemos óxido de galio, tenemos galio metálico y tenemos nitro de galio. Por ejemplo, en la muestra de zafiro, les decía, son cúmulos aislados. Entonces, al momento de nosotros tratar de sacar la transmisión, salen unas cosas muy extrañas. No se puede determinar el gap por medio de eso. La perfilometría no es viable, ¿por qué? Porque les digo, aquí la cinética no hay una cinética de crecimiento para esto. En primera, porque no son controlables el hecho del proceso, ¿no?, que sea sublimación. En segunda, lo que les mencionaba, no es una sublimación, digamos, de las más típicas. Aquí nosotros estamos disociando la molécula y ya hay un montón de interacciones que está ocurriendo tanto con el contenedor de grafito, como con el substrato, como con los elementos presentes, lo que sería que se estén formando nuevamente moléculas diatómicas de nitrógeno. Estamos teniendo galio metálico, o sea, es un caos tratando de entender la cinética de esto, ¿no? No está controlado. Las muestras, si tú las ves a simple vista, tú puedes ver una región, por ejemplo, o sea, ya exagerándolo,
de decir hay una muestra así. Perfilometría no tendría caso sacarle a una muestra de este tipo. Entonces, y en tus patrones de difracción, no sé si los puedes poner tantito ya en la que la asocias al carbón, a partes amorfas, ¿eso no podría ser producido por los efectos estructurales cuando se ensancha el pico de difracción? Bueno, es lo que estamos considerando, ¿no? Se supone que cuando tiende a ser más amorfo la muestra, el perfil del difractograma también tiende a ensancharse, ¿no? Sí, pero... Nosotros estamos considerando que aquí en realidad es una contribución de los tres planos. Es lo que nosotros estamos asumiendo, que esto de aquí son los tres planos de difracción que son los más pronunciados por el nitro de galio, y digamos lo estamos comparando por medio de las referencias anteriores, ¿no? Lo que es las siguientes, lo que es el análisis químico y la información que obtenemos a partir de fotoluminiscencia. Para eso tuviese convenido es la desconvolución de esa misma curva, para que hubiese visto mejor la contribución de esos tres picos. Pues sí, pero por ejemplo aquí donde harías la deconvolución si en realidad se muestra un máximo. Bueno, sí. O sea, por ejemplo, no hay un canto aquí como en esta que tú puedas asociar. En realidad eso es una banda ancha. Ese es el problema de por qué no podemos hacer una convolución del espectro. O sea, no puedes medir defectos. Hay una gente que quiere preguntar. No, en realidad de defectos nosotros lo estamos asociando, pero por la luminiscencia. Por las características, como hubo mediciones a baja temperatura, ahí se detectaron todo eso, por ejemplo, la incorporación de carbono, de excitones ligados a defectos estructurales, cosas de ese tipo es donde nosotros estamos teniendo más referencia a lo que mencionas que de esta parte. Eficiencia. Bueno, aquí es interesante. Aquí Tienes un minuto para responder. Sí. La ventaja de este material, e incluso aquí yo tenía le debo un artículo a Michael, es porque yo tengo una referencia ya de una celda del laboratorio, obviamente no es comercial, pero en el cual para una estructura de este tipo, multicapa, bueno, voy a exagerarla si les dije, esto es nitro de galio tipo P. ¿Cuál laboratorio? IBM. Tipo N. No recuerdo cuál era. No recuerdo el laboratorio cuál era. Pero digamos, una estructura de este tipo: un sándwich, una capa de nitro de galio tipo P, uno tipo N, y eran 4 o 5 multicapas. Aquí no recuerdo bien qué era, pero un tandenzote. de la aleación ternaria, ¿sí? Indio, galio, nitrógeno. Estas capas todas presentan distinta concentración de indio y de galio. Se supone que hay referencias, mediciones de esas que están sobre el 60%. Teóricamente, lo que les decía, por el hecho de que comparten una estructura, el material, lo que es nitro de galio, nitro de indio, y de que en principio la teoría indica que esta estructura se mantiene, que el tamaño del parámetro de red entre ellas no presenta una gran diferencia, o sea, el acoplamiento, precisamente lo que mencionan, el cómo se van a unir estas capas va a ser muy bueno. Entonces esto es lo que aumenta la eficiencia de la celda. Está buena. Pero el 60% no. Luego les paso el dato, ¿no? Porque Sí, la data ahorita luego no le traigo paso el dato porque es que nos tenemos que ir, ¿vale? Vale. Un momentín, por favor. Aplausos. Es que yo